Bienvenidos a Nerdopolitan una vez más. Muchas gracias por estar acá de nuevo. Y tenemos hoy un invitado muy especial. Es Juan Pablo Félix, cineasta, profesor, director de actores. Y voy a dejar que él haga su propia introducción. Gracias. No te pregunté cómo querías que te llamara, si Antonio o Andrés. Andrés Antonio, ¿está bien? Andrés Antonio, muy bien. Sí. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación. Estaba anticipando venir aquí al programa porque ya he visto capítulos muy interesantes, entonces pues muy chévere estar acá, muy rico, compartiendo un rato. Pues además de eso que de esa presentación que tú me haces, yo diría que sobre todo he sido como un inquieto intelectual y creo que por todo el tema audiovisual, pues como que por ahí me he ido eh, y me ha apasionado la dirección de actores y el trabajo con actores desde siempre. Entonces creo que me fui especializando por ahí hasta llegar a hacer lo que ahora yo creo que hago, que es una especie de guía actoral o de acting coach, ¿no? También se les conoce. Entonces, fundamentalmente ese ha sido mi trabajo, pero creo que soy muy cercano a las artes también, ¿sabes? Soy un apasionado de la historia del arte, de la fotografía, de la música. Ahora, porque también la pandemia dio para todo, entonces me puse a hacer música. Toca escuchar esos tracks. Ahora de pronto oímos algunos de los tracks. Bueno, ¿lanzaste alguna cosa en Spotify también? Todavía no. En YouTube creé una de estas personalidades a las que todavía me estoy acostumbrando, que se llama Felixir. Felixir. El elixir. El elixir de los Félix, sí. Entonces estoy probando también de manera, digamos, por ahora como aficionado, pero muy contento porque pues descubrí como una área ahí apasionante y que me gusta mucho. Entonces estoy ahí moviendo las canciones, sí, y aprendiendo, porque eso yo creo que sobre todo es lo que soy. Creo que soy un continuo aprendiz. Eso es importantísimo y una de las cosas que yo aprendí, que yo tomé el curso con Juan Pablo y eso me ayudó a entender un poco cómo dirigir actores y cómo ser a la vez, tener empatía, ¿sí? Porque yo a veces siento que hay directores o las producciones a veces son muy centradas en la parte de la producción, de que tiene que hacer dinero una película, pero mucha gente se olvida de la parte de artística y más importante, la parte humana. De acuerdo. Y eso es lo que yo creo que eso me abrió los ojos también, de cómo hablar y empatizar con los actores. Claro, claro. Yo tengo una escuela, que es una escuela internacional de dirección de actores. Hemos estado en alrededor de 6 países ya y este año estamos cumpliendo 12 años. 12 años estamos cumpliendo de haber creado Estudio Babel. Y la propuesta que nosotros hacemos desde Babel es que si replanteamos la forma de relacionarse entre directores, directoras y actores, actrices, no solamente es beneficioso para nosotros como seres humanos, como creadores, como artistas, sino también para el producto final. Es decir, creo que comunicándonos mejor podemos tener un producto al final de muy alta calidad, de mejor calidad que los productos que se hacen cuando tenemos dificultades en la comunicación. Esa es fundamentalmente nuestra propuesta. Bueno, eso me parece realmente importantísimo y es bellísimo que de pronto la gente explore eso, pero me gustaría saber qué te llevó a buscar conciliar esa relación entre el director y el actor. ¿Qué te llevó a eso? O sea, que Claro. ¿viste como alguna injusticia contra actores o que los directores no sabían dirigir o cómo llegaste a conceptualizar esa escuela que formaste, que es bellísima? Sí, justamente con lo que estás diciendo. Yo, digamos, parte también de mi recorrido ha involucrado la asistencia de dirección. Entonces, desde finales de los años 90 incluso, participé como asistente de dirección y en otras posiciones también, y también como director de mis propios proyectos. Y por un lado lo que sentía
era que a veces me faltaban herramientas para comunicarme con los actores. Y por otro lado también descubría que el set se volvía un poquito un lugar muy tenso, ¿no? Un lugar en donde había egos mal puestos, que después podemos hablar un poquito de eso, porque hay un ego bien puesto y un ego mal puesto. En donde había tensión, en donde había guerra de poderes, en donde había, digamos, la intención o el deseo de, digamos, salirse con la suya de algunas personas, ¿no? O como de ganar una discusión o un debate artístico, creativo, por encima de las demás personas, ¿no? Y eso hacía que la gente sufriera realmente en un set, ¿no? Entonces la gente llegaba tensa, la gente llegaba de mala gana, a veces tristes, a veces terminaban una producción deprimidos o muy ansiosos, ¿no? Entonces yo me puse a pensar como qué podía yo hacer para al menos para estudiar el fenómeno y tratar de entender qué pasaba, ¿no? Entonces dije, creo que lo mejor es crear una especie de taller en donde nos encontremos directores y actores y juntos intentemos ponernos en los zapatos del otro y tratar de descubrir qué es lo que nos pasa cuando estamos en un set o cuando estamos incluso en preproducción, ¿no? Que también a veces desde ahí empieza la tensión. Y lo que descubrí es que desconocíamos profundamente el universo del otro, ¿no? Creo que nos faltaban formas de justamente de lo que has dicho, de empatizar, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto que de todos modos hay cierta presión en el set, que siempre está ahí, ¿no? Que siempre está presente. Y creo que parte de lo que hace exitosa una producción es cómo se maneja esa tensión, ¿no es cierto? Entonces comencé por ahí y entonces empecé, después de haber visto muchos sets en donde vi actores llorando, actrices desesperadas, directores gritando, ¿no? Haciendo mala cara, empecé a pensar, bueno, vamos a intentar desarrollar este taller que comencé en la sala de mi casa. Comenzamos como 2 directores y 5 o 6 actores en el año 2008, 2009. Y poco a poco este taller fue creciendo. Y se fue como autoalimentando, ¿no es cierto? Porque cada experiencia que hacíamos, cada escena que rodábamos, cada momento de comunicación en el set nos iba dando nuevas pistas. Esta palabra no funciona tanto como esto sí funciona. Entonces, ha sido un aprendizaje, imagínate, ha sido un aprendizaje de más de 12 años, en el que han pasado alrededor de 4.500 estudiantes de 27 nacionalidades diferentes en alrededor de 5 o 6 países. Y hemos realizado, tenemos el cálculo de aproximadamente 350 cortometrajes dentro de estos talleres que hemos hecho. Así que, pues creo que el aprendizaje ha sido gigante. Está espectacular. ¿27 naciones? 27 nacionalidades. Nacionalidades. Sí, sí. ¿Cuál es la nacionalidad más rara que has visto? O más exótica, digamos, no rara, sino exótica. A ver, tendría que pensarlo un poco. Yo pienso que cuando hemos tenido estudiantes europeos, sí, franceses, por ejemplo, o búlgaros, por ejemplo, sí, ha sido bien distinto de cuando hemos tenido estudiantes norteamericanos, ¿no? Sí. Creo que son maneras de ver el mundo y de concebir el mundo muy diferentes, ¿no? Sí, claro. No sé si exóticas, pero digamos que sí se nota una diferencia cultural y ha sido también muy bonito entender que si la dirección de actores trabaja con actores justamente, trabaja con lo humano, ¿no es cierto? Humano, nosotros, la parte humana, sí. Claro, nosotros, mira, acá estamos rodeados de luces, de cámaras, de trípodes, sí, de micrófonos, y todos estos son objetos. Pero ahora estamos de tú a tú. Pero los seres humanos no somos objetos. Sí. Entonces, cuando logramos cambiar esa manera de pensar respecto al otro y decir, este otro también tiene sentimientos, también tiene una experiencia, también tiene una historia de vida importante, creo que las cosas funcionan de otra manera. No quisiera hacerme autopropaganda, pero creo que un factor común o una... Pero hace autopropaganda, no importa, o sea, es que relájese, o sea, estamos aquí en una conversación. El mejor taller de la vida. El mejor taller, aquí está. Sí. Lo vi bacano. La gente sale muy contenta. Sí, yo creo que también tú lo viviste y la gente sale contenta y sale diciendo, no estoy solo, no estoy sola, ¿sabes? Yo salí contento porque yo pude hacer... Bueno,
en cada taller pude hacer un cortometraje que para mí era imposible financiar por mi propia parte, pero tenía acceso a actores ya súper preparados y además que aprendí cómo darles indicaciones y cómo, bueno, no darles indicaciones porque ya uno sabe dar indicaciones, pero a dar las mejores indicaciones o lo mejor posible para que todo esté más llevadero. Claro, más... claro. El actor en ese sentido puede o hacer caso, obedecer Sí. o construir, Sí. ¿cierto? Entonces es desde la construcción en donde realmente les permitimos ser artistas y ser creadores, Sí. ¿sí? Porque cualquiera hace caso, Sí. lo mejor que puede, ¿cierto? Sí, párate aquí y aquí. Exactamente, Ya. te giras acá, miras a cámara acá, cuando miras entonces dices tu texto, ¿no? Y ahí es cuando la actuación empieza a fallar, porque se nos olvida que al público realmente no le importan los acuerdos que tengamos dirección y actores, no les importa que te pares aquí, que hagas esto, que este personaje es no sé cómo, que psicológicamente es no sé qué, eso no le importa al público lo que realmente le importa son las relaciones entre los personajes, Claro. ¿sí? Y eso es algo que se tiene que ir construyendo, ¿no? En compañía, ¿cierto? Sí. En conjunto. Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros también lo que proponemos es una forma cooperativa de hacer cine. Sí. Cuando cada estudiante paga su matrícula del taller, también está pagando para que se haga un cortometraje. Claro. ¿No? Sí. Entonces es chévere Y porque... tienen algo para mostrar. Tienen como, mira, fui capaz de hacer esto. Claro. Como que mira, mira mi potencial. Exactamente. Sí. Y además que con el taller, ¿cómo haces para lograr que en el taller saques el potencial de cada persona? Hay muchas posibilidades y hay muchas cosas que se enseñan en el taller. Creo que para mí la principal es la relajación. Ajá, muy importante. Si no estamos tranquilos, no podemos mostrar lo mejor que tenemos. Es como pensar en una especie de malabarista que está nervioso, ¿cierto? Sí. O un acróbata que no se decide, que duda. Y ahí es cuando nos matamos, ¿sabes? Sí. Cuando un acróbata duda, ahí es que se cae, ¿cierto? Y cuando un director duda... Claro, hay tipos de duda distintas, ¿no? Es una buenísima pregunta porque hay una duda paralizante, ¿no es cierto? Hay una duda que dice, no sé qué hacer, sobre todo porque tengo mi atención en lo que digan otros de mí, que es un gran tema. Sí, es otra cosa. Bueno, explícanos más, por favor. Qué pena, te estoy interrumpiendo, pero estoy muy conectado con eso. O sea, claro, cuando un actor duda frente a la cámara, se cae la escena. Claro. Pero cuando el director duda detrás de cámara y está pensando como que no, quiero hacerlo de otra forma. Sí, mira que siempre yo creo que una cosa linda que hemos ido descubriendo es que ambos o ambas tienen la misma pregunta en la cabeza y es, ¿soy suficiente? Y claro que son suficientes, claro que son, por supuesto. Si han hecho también una tarea y un trabajo juicioso y concienzudo de prepararse y hacer la tarea, ¿me entiendes? Sí. No solamente de prepararse para ser un personaje, sino desde el momento en que una directora dice acción, de ahí para atrás, todo lo que ha pasado de ahí para atrás empieza a jugar en el momento en que dice acción, aquí va la vida mía de aquí para atrás. ¿Cierto? Sí. Entonces, creo que hay una duda paralizante, pero hay una duda también que dice, ¿qué pasa si probamos por aquí? Y esa duda es maravillosa, porque esa duda es la creativa, la que nos permite explorar, la que nos permite imaginar, soñar, ser flexibles, ¿cierto? Que es algo que a veces no suele pasar en el set, porque se está pensando en otras cosas, ¿no? En que rinde el tiempo, en que gastemos la menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, cuando la energía no está en el momento de la escena, ahí es cuando tenemos problemas. Bueno, yo por lo menos frente a cámaras o frente a la gente sin cámaras, a veces con la cámara me siento hasta más tranquilo que frente a la gente. Eso pasa. Sí. Entonces esa duda paralizante, ¿cómo la podemos curar? Esa duda, o sea, así sea cámaras o no cámaras, pero expresarse tal como uno es. ¿Cómo puede uno solucionar eso? Lo que pasa es que implica ir un poquito en contra de cómo está el cerebro humano configurado. Sí. El cerebro humano también está configurado para que cuando uno encuentra dos ojos, ahí encuentra información, sí. ¿Cierto? Y entonces las neuronas espejo, ¿no es cierto? ¿No? Esas neuronas sí. que nos hacen sintonizarnos y poner
las manos como tú las tienes en este momento Sí. en el escritorio, porque estamos teniendo una conversación súper agradable y Estoy nos tratando de concentrarme identificamos. también. Claro. Sí. Y yo me concentro contigo, entonces, Sí. adopto tu posición porque mis neuronas espejo me dicen, voy a imitar, ¿no es cierto? La empatía. Y sobre todo la mímesis, ¿no? O sea, la imitación, ¿no? Que es mucho, digamos, como la raíz de la actuación profunda viene de la imitación, ¿no? Que es como nosotros aprendemos a ser humanos, ¿no es cierto? Sí. Nosotros de niños, de bebés, de niñas, aprendemos cómo los demás se mueven, cómo caminan, cómo hablan. El lenguaje, por supuesto, es pura repetición. Y a partir de ahí entonces uno va construyéndose como ser humano, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que también en ese camino se van encontrando dificultades. Se van encontrando dificultades a veces de tipo pedagógico, que son muchas, y educativo. Entonces se les dice a los niños, no se suba, no toque, no mire, no venga para acá, respete, etcétera, etcétera. Restricciones. Y eso mata el espíritu creativo de un niño o de una niña. Eso es justamente lo que tiene que tener un actor. Creo que era... no estoy seguro si era Helen Mirren o era una actriz inglesa Helen que decía, Mirren. tal vez, pero no estoy seguro, que decía que la dificultad grande en los actores de ahora tiene que ver con que no son curiosos. ¿Y cómo vamos a ser curiosos si desde niños nos vienen diciendo no toque, no moleste, no explore, no investigue, no sea creativo? Creo que Einstein también dijo algo similar. Seguramente, ¿no? Sí. Porque es algo que se ve y se nota. ¿Y qué te parece, o sea, este método que tú tienes con el método científico? Absolutamente, es que tiene todo que ver, porque incluso cuando nosotros planteamos la palabra taller es porque vamos a producir algo. Y muchas veces partimos de una pregunta de investigación, y es decir, ¿esa historia que queremos contar se va a entender? Si nosotros usamos estos y estos y estos recursos, ¿funcionará? Hacer una película es como plantearse una pregunta de investigación. Sí. Pero lo de teoría, ensayo y error. Totalmente. Por eso hay una gran paradoja, y es que a pesar de que lo que nosotros hacemos es eminentemente resultativo, ¿sí? U orientado a un resultado, Sí. lo más importante siempre es el proceso. Sí. Es cómo llegamos allá, ¿cierto? Por eso, claro, de los 350 cortometrajes que nosotros hemos hecho, yo creo que hay 300 muy malos. No, pero eso menos. no importa. Yo como productor y como una persona que tiene mucha empatía, yo respaldo todo esfuerzo que haga cualquier cineasta, y con las uñas, nadie tiene derecho a decir que algo es malo. Bueno, just do it. I want you to make more films. Sobre todo porque lo que uno aprende es gigante, y uno aprende más equivocándose que acertando. Mira que esto es algo que me parece chévere que hablemos, y es que hay un principio social más o menos general, tal vez en Oriente es un poquito distinto, pero en este mundo occidental contemporáneo, yo creo que se nos obliga a acertar. Y eso me parece muy perjudicial. Dar en la diana. A pegarle al bullseye, ¿sí? ¿Béisbol? ¿Por culpa del béisbol? Por culpa del béisbol, por culpa del básquetbol. Y de pronto de los misiles. Ajá, del tiro a distancia, ¿no? ¿El tiro fijo? Sí, pero yo creo que no hay nada mejor que fallar y aprender a partir de eso, ¿sabes? O sea, nosotros estamos disparando para todos lados y como que no sabemos para dónde, y ahora ya por fin como que yo creo que, bueno, con tus clases como que ayuda a enfocar lo que necesitamos para hacer una buena actuación ante cámaras, ¿no? Sí. Porque a veces la apuntamos por todo lado y preguntamos, mira, yo quiero hacer esto, y le decimos, mira, yo puedo hacer esto. Y el director, no, yo no quiero que hagas eso, quiero que hagas así. ¿Puedes enfocarte en hacer eso? Listo, sí, lo puedo hacer. Es un poco compartir también y tener en cuenta que no es solamente lo que el director diga. Esa idea del director o la directora que dice qué es lo que hay que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, es una idea de dirección del siglo XX. Ahí ya nos quedamos en el pasado. La forma de dirigir en el siglo XXI es cómo aportamos todos como artistas algo común. Bueno, me encantaría preguntarte si puedes contar la anécdota, una definitiva que dijo, no,
tenemos que cambiar esto y tenemos que enseñar a que la gente se comunique mejor con los actores, entre directores y actores, que haya una comunicación. ¿Tienes una anécdota que puedas contar? Si se puede contar, Sí, sin romper derechos de autor o Sí, alguna claro. cosa. ¿Sí? No, yo creo que, pues mira, más que una específica, sí fue como ver repetirse muchas cosas en el set. Por ejemplo, directores o directoras que le decían al actor, aquí lloras porque estás muy triste. Sí. Sí. Esa es una dirección que no Es es pésima. actuable, es pésima, mata al actor como creador, no le Sí. da ningún, o por ejemplo les dicen, bien, pero un poquito más sexy, Sí. o súbele, o bájale, Sí. o, ¿sabes? Son direcciones que no sirven para nada, que no los dejan libres y tampoco les dan un marco creativo, ¿no? Sí. Esa forma de dirigir es terrible y no me parece que lleve a grandes momentos y a momentos memorables en la actuación o en el cine, ¿no? Pero es mejor una metáfora. Sí, yo creo que también, mira, yo creo algo que es muy importante y es que los directores tenemos que conocer a nuestros actores. Entonces, sí. Si yo sé que a nuestros actores les gusta mucho, leen mucho, ¿no? Y les gustan las metáforas, pues voy a usarlas con ellos, ¿no? Sí. Es también pensar siempre desde la dirección cómo trabajo desde allá, no tanto desde aquí, sí. Sino desde allá, con lo que tengo, cómo trabajo, ¿sí? Básicamente es volverse o entablar una relación con el actor. Justamente, yo creo que... No quedarse, no, aquí ya estoy detrás de la cámara y venga, haga lo que le dije. Para mí, yo no tengo otra opción sino enamorarme de mis actores. Ok. No tengo otra opción. Para mí, necesito enamorarme profundamente como seres humanos de mis actores. Eres una persona enamorada, pues. Todo el tiempo del comportamiento humano y del espíritu humano. Es que esto que hacemos... es bastante ridículo. Realmente no sirve para nada. El cine no sirve para nada. Eso que dicen... El cine no es un pan, ni es agua. Si nosotros no tomamos esto, si nosotros tenemos un mes sin esto, sí. Morimos. No. ¿Sí? ¿Y esto? También. Ah. Y si es café colombiano, más, morimos. Sí, bueno. Bueno, y me gustaría saber entonces, ¿te enamoras de los actores? ¿Y de las ideas? Sí. ¿Te enamoras de las ideas? Son muy importantes, pero hay que ejecutarlas. ¿El director cómo ejecuta una idea? Claro, yo creo que ahí es cuando el cine empieza a ser lo que es realmente, ¿no? Que es un trabajo de varias personas, colaborativo por excelencia, ¿no? Es bien difícil que tú puedas actuar en tu película, dirigirla, producirla, hacer foco, dolly y todo lo demás y hacer grip y... ¿sabes? Como que no puedes hacer todo. Entonces, cuando tú tienes una idea, la sometes un poco al juicio de los demás y esa idea empieza a enriquecerse, ¿no? En el mejor de los casos empieza a enriquecerse y empieza a crecer, ¿no? Es como una torta, como un pastel que uno va haciendo en el horno y que va creciendo en la medida en que se va cocinando más. Yo creo que lo mismo pasa con las ideas, ¿no? Cuando tú y yo le sumamos a una idea, ahí es cuando crece y se puede volver 1.000.000 de cosas bonitas. Pero, por ejemplo, bueno, hay una cuestión que es el detrás de cámaras y frente a las cámaras. Uh-huh. Frente a las cámaras, que brille el talento. Detrás de las cámaras es una dictadura, ¿o no? Pues el set, yo creo que en el set es, yo creo que a pesar de que el camarógrafo, el sonidista, todos tienen que ser soldaditos ahí, perfectos. Claro. Y claro. yo, por ejemplo, estuve en un set donde que no le dan el talento, no le dan el talento. El director es el único que le puede dar al talento y ya hay como una segregación que a veces considero clasista. Porque un gaffer no le puede dar al actor. Claro, pero depende. Fíjate que yo creo que si una actriz se está preparando para un momento complejo en una historia, yo prefiero que también la dejen tranquila. ¿Sí me entiendes? Si la actriz dice, yo necesito que me hablen para hacer este momento complejo en la película, yo digo, perfecto, vayan y háblenle, ¿sabes? Okay. Pero tiene que ver mucho con cómo los actores entran a esos universos. Yo creo que no se trata de una dictadura, sino más bien de un ballet o de un partido de fútbol. ¿Cierto? En el que cada quien tiene equipo y cada quien armonía. Tiene una zona, cada quien tiene una función, cada quien tiene un perfil, ¿cierto? La actuación se parece mucho al fútbol, muchísimo. La dirección de actores se parece muchísimo a la dirección técnica de un equipo de fútbol. ¿Cómo? Por favor, explícame. Hazme una metáfora entre fútbol y actuación, por favor.
Pues a ver, primero son dos eventos que tienen que ver con lo que uno de estos pensadores y gente que ha reflexionado sobre esto que se llama Richard Schechner, llama el comportamiento restaurado, ¿cierto? Sí. Actuando, digamos, que replicamos la vida. Y cuando nosotros vamos a ver esa réplica de la vida es como un performance, ¿no es cierto? Sí. El juego también es una forma de performance. De hecho, tú hablas de que un deportista tiene alto o bajo nivel de performance. Entonces la actuación, un actor, una actriz recibe unas instrucciones de su director técnico, ¿cierto? Y luego las lleva al campo. Lo mismo pasa con un futbolista. Sí. Él las puede interpretar de una forma y de pronto saca una chispa de creatividad. Claro, claro. Y yo tengo que, o más que tengo, yo puedo dirigirlo o dirigirla para que justamente lo que tú has dicho ahora, para que brille, pero sé también que no voy a poner a alguien que tiene un perfil izquierdo por la derecha o viceversa, ¿me entiendes? Ya. Sé que no voy a poner a un delantero de arquero. No vas a poner un gordito a hacer de alto. O a que corra muchísimo y se desgaste. Pobre gordito. Seguramente pobre gordito no tiene la... Queda delgado. Claro. Exactamente. Y ya deja de ser gordito, ya se pierde su esencia. Okay. Exactamente. Y vamos por un gol, ¿no es cierto? Sí. Ese es el objetivo. Vamos por un gol. El gol es la película. Y el gol es la película. Y el gol es una muy buena actuación dentro de la película, ¿no? Que cuente la historia. Aunque me parece que el gol no es solo la película, sino que llegue a la gente. O sea, la película... es el gol, pero yo quiero es como conectarme con la gente. Exactamente, sí. y que realmente trabajemos por un fin colectivo que no termina cuando se termine el rodaje, sino que después ahí sí que empieza un camino muy interesante de lo que haga la película después, ¿no? Con su público y sí. A quien le llegue. Por eso es tan importante pensar en qué historias estamos contando, porque creo que hay una responsabilidad política en lo que hacemos, hay una responsabilidad estética y hay una responsabilidad política en lo que contamos también, ¿no? Sí. Cada película es un milagro. Son tantas las cosas que pueden salir mal, que cada película es un milagro. O sea, yo sí le rezo a Santa Lucía, que se supone que es la santa patrona de los cineastas. Bueno. A mí me parece que una película es un milagro porque hay mucha gente interactuando y muchos cerebros que son universos en sí interactuando en una película o en un cortometraje. Claro. ¿Pero qué piensas de las selfies? ¿Pero en qué sentido, dices tú? O sea, yo hago un video acá y ya, tomo la foto. Sí. Tomo la foto. Ya. Pues está bien, es decir, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? Si lo que tú quieres comunicar es, pues comunicas eso y está perfecto. Claro, depende de lo que tú quieras contar y lo que quieras comunicar y a quién le quieras llegar. Ahora digamos que el peligro es que hay sobreproducción de información, ¿no es cierto? Sí. Y la mitad de esa información es repetida o a mí personalmente me resulta aburrida, no me aporta mucho para mi vida o no me desafía tampoco intelectualmente, sí. Que es otra cosa que es interesante y es que el cerebro también está programado para hacer pereza. Al cerebro le gusta mucho el orden, la simetría, la categorización, ¿no? Sí. No le gusta que lo pongan a pensar mucho porque eso es un gasto de energía. Eso, o sea, sí. Físicamente es un gasto de energía lo que... Cuando nosotros empezamos a ver cinematografías que son un poquito ajenas a nuestra realidad, el cerebro se ofusca un poco, ¿sí? Pero en la medida en que nosotros empezamos a permitirle al cerebro que reciba información nueva, ¿sí? Y que se desafíe, el cerebro empieza a crecer. ¿Sí? Sí. Es fantástico, ¿sí? Por eso a mí me encanta ver cosas que no entiendo. Perfecto. Tienes que ver mis selfies. ¿Qué es esto? Sí. Eso, vamos a verlas. Okay. Seguro que algo puede salir de ahí. Un strip de selfies mías ahí. Eso sí. Nadie lo entiende. Buenísimo. Bueno. Y le pones una musiquita así dodecafónica, ruiditos, como dice un amigo. Le pones ruiditos y ya tienes ahí algo. Pongo pista sonora de películas de acción. Claro. Y yo no entiendo esa mierda. ¿Qué pasa? ¿Están locos o qué? Sí. Bueno. Y vamos a hablar entonces de cómo hacemos para relajarnos. Respirando. ¿Respirando primero? Sí.
Yo creo que la respiración es la gran fuente, que es la gran fuente de energía, es la gran fuente de relajación. A veces muchos actores llegan al taller como buscando fórmulas, ¿no? Sí. Y a veces hay ciertas cosas que pueden tener cierta técnica que se acerca como a la fórmula, otras no, otras para nada. Pero si yo pudiera decir algo respecto a las cosas que, si yo pudiera decir algo a las cosas que les resultan a los actores y actrices más difíciles, ellos dicen que siempre es llorar, que cómo hago para llorar, cómo se hace para llorar, y se puede llorar trabajando a partir de la respiración. Pues hay ejercicios ya muy específicos, ¿no? Y que tienen que ver con eso, con la técnica, ¿sí? Mira que hay una cosa chévere y es Bueno, que... ¿qué te pareció la de Andrés Parra, que él dio un tutorial en internet de cómo llorar y el man se untaba como un ajo acá y otro ajo acá y empezaba a llorar y eso es como yo lloro, así es como yo Andrés lloro. es magnífico, Andrés es magnífico. Sí. Eh, Pero sí es efectivo ponerse un ajo acá, no, un ajo no, una cebolla. Una cebolla acá y una cebolla acá o una crema Te ahí puedes empezó a poner llorar. glicerina, te puedes poner agua, Sí. te puedes poner un copito, un Q-tip en la mitad para que la lágrima caiga por la mitad. Ah, una gotica aquí de EGA, pegamento aquí para que parezca una gotica así, O te puedes pero es poner, real, se ve real en te cine puedes eso. poner chile en los ojos y vas a llorar un montón. Bueno, y entra llorando a la cena, entra llorando a la cena. Sí, Sí, no, yo lo que creo es que Andrés está haciendo una gran crítica justamente a eso, ¿no? sí, Al proceso de que no exista una técnica, ¿sí? Porque realmente esa idea de que los actores tienen que sentir mucho sí, y, digamos, deshacerse en escena para que realmente el público también lo sienta, no es cierta. sí. Para nada es cierta. Hay que tener una técnica que es justamente el oficio y en eso consiste, y eso es lo que también tratamos de hacer en los talleres que hacemos con Babel. Pero en el taller yo creo que es como muy corto para enseñar esa técnica, también tienen que los actores Ujú. aprenderlo por su cuenta. Sí, yo creo que también por eso mucha gente repite los talleres incluso varias veces. Tú mismo creo que lo tomaste más de una vez, Sí, ¿no? pero como director. Y después lo tomé una Ajá, vez como como actor actor. y fue bueno. Y aprendí también mucho de eso, Claro, de la parte claro. de formación actoral, pero no el mismo taller, sino el de que hicimos El de con. comedia. Ah, uno, El uno de con otra profe, Grace, el que sí. hicimos con Grace, El sí. de Grace Denoncourt, Sí. sí. Sí, pues es que eso hace parte, es decir, el actor tiene que estar en un gimnasio actoral todo el tiempo. El actor Em, nunca debe parar de aprender. Idealmente nunca jamás, como los seres humanos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que de nuevo hemos puesto todos esos sistemas educativos, yo creo que van en contra del proceso natural de las personas que tenemos para investigar, para explorar. Ahí nos enredamos un poco, ¿sabes? Ahí nos enredamos. Con O eso sea, de actuación 1, actuación 2, actuación 3, eso no tiene sentido. pero ¿te parece bien salirse de la zona de confort? Por supuesto, yo pienso que hay que hacerlo todo el tiempo. Cuando uno está entrenando gimnasia, tiene que forzar un poco a veces las extremidades, las partes del cuerpo, los músculos, los ligamentos, se tienen que forzar un poco para que poco a poco se sientan menos forzadas. ¿Sí? Y para que uno termine haciendo pues, figuras espectaculares, gimnásticas increíbles, pero para eso hay que forzar y entrenar al cuerpo. Sí, Eh, y digo forzar como exigir un poco más allá, que sí. es lo que creo que también sucede en los ensayos, ¿no? En los ensayos podemos ir cada vez un poquito más allá, cada vez un poquito más allá, Sí. eh, hasta llegar a donde nosotros queremos, ¿no? ¿Crees que hay actores sobrehumanos? Sí, sí, yo creo que hay actores sobrehumanos. Los actores, por ejemplo, japoneses de Yasuhiro Ozu, me parece que son... Yasuhiro Ozu es algo muy minimalista, ¿no? Son como Sí, encuadres un poco alejados y también pero eso, tiempos lentos, ¿no? pero eso es un juicio que hacemos nosotros desde el occidental, Sí, ¿sí? Él ve y escucha, y esa es su forma de ver y escuchar, ¿no? sí. Después uno podría decir, qué interesante que Ozu también tiene cosas muy parecidas a Wong Kar-wai, que vino mucho después y que también es de ese universo oriental del cine, ¿no?
Y bueno, y de tantos otros y otras que siguen dirigiendo, haciendo cosas maravillosas. Puedo pensar en ellos, puedo pensar también en los actores de Bresson, por ejemplo, ¿no? Es más importante el silencio que lo que se habla. ¿Qué te llegó? No, Creo que ahí claro. está la respuesta, Sí. ¿no? Mm, Muchas veces el silencio dice más que 1000 palabras. exactamente. Y creo que está muy por debajeado el silencio. Por favor, señores, quiero reivindicar el silencio y el error sí, y Pero los que, procesos. sí, pero yo por lo menos, a mí me encantan las películas de acción. Sí, Y yo sé que el silencio es importantísimo porque son momentos de claro, pausa para reflexionar. exactamente. Pero una película que es solo silencio. Ujú. Mira, hay un director maravilloso que es pianista también, argentino, judío, que se llama Daniel Barenboim, Sí, que tiene un experimento bellísimo, que es la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, que son músicos palestinos sí, y judíos que se sientan a tocar juntos. sí. Ahora que está también otra vez, lastimosamente, el tema de Gaza y de Palestina en las noticias. Barenboim logra sentar a estos músicos a que toquen juntos, ¿no? Y Barenboim dice una cosa muy interesante, dice, la primera nota que uno toca de una partitura, ¿cierto? Con una orquesta, no es la primera nota que está escrita en la partitura, es el silencio de donde sale la primera nota. Es una cosa, a mí me parece bellísimo eso, que tiene que ver también con el movimiento. Solo puede haber movimiento cuando hay quietud, ¿sí? Cuando tienes quietud y luego te mueves, dices, ahí hay movimiento, pero porque antes has tenido quietud, ¿sabes? Sí. Es lo mismo de esa fotografía tan oscura que cuando hay una lucecita nosotros decimos, allá hay una luz, ¿sí? Justamente porque hay una gran oscuridad, ¿no? Entonces, esos opuestos están relacionados todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, una luz en medio de la oscuridad es una esperanza. Sí, o bueno, también es una amenaza, porque También puede ser un láser así, un francotirador, como claro, que, hey, pilas, corre. claro, puede ser también la luz al final del túnel puede ser más peligrosa que el túnel mismo. Sí, un estímulo Sí. para que corras o lo abraces. Para que corras y te devuelvas en el Sí, túnel, tal vez, ¿no? Es nuestro regreso ahora a la normalidad, a la pretendida normalidad, ahora después de la pandemia, que decimos, ojalá que no volvamos a eso que antes teníamos, a lo los negativo miedos, de a los antes, miedos. a los miedos, a la manipulación, a la guerra de poder, a la injusticia, a la desigualdad social. Ojalá no volvamos a eso, ojalá la pandemia nos haga reflexionar y intentar al menos ser más consecuentes con la idea de un mundo más justo. Suena a veces inalcanzable, pero yo pienso que es como no, si no puedes cambiar el mundo, cambia tu mundo. Eso, las pequeñas acciones, yo creo en eso. ¿Qué opinas del yin yang y del Tao, Ajá. del taoísmo? Sí, es O sea, que el va por balance. ahí. Fíjate que justamente estaba pensando en la imagen del yin y el yang, ¿no? Tan necesarias, tan sencilla y tan profunda a la vez. Creo que eso está presente todo el tiempo, ¿no? En todo, en la naturaleza, son fuerzas de la naturaleza. También creo que una forma interesante del yin y el yang es Shiva, ¿no? Shiva, que es la diosa Dios de la destrucción y de la construcción, ¿no? Para los hindúes. Y si tú lo ves en muchas cosmogonías y mitologías del mundo, está esa misma figura que tiene dos caras, a veces tiene más caras, no máscaras, sino más caras. Y creo que nos habla del tema del equilibrio, ¿no? Y del balance de las cosas. A veces nos vamos mucho para un lado, ¿sí? A veces nos vamos mucho para el otro. Y esas ideas resumen, nos invitan otra vez a balancearnos y equilibrarnos un poquito, ¿no? Me toca salirme de lo artístico y hablar de política. Sí, Porque hablemos eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Sí, es que hablar de El mundo arte está polarizado. de arte y de política es lo mismo. Bueno, ¿por qué los actores o artistas a veces le tienen miedo a ser muy políticos? Y porque hay unos que sí se meten de lleno con la política. Sí.
Porque hay una preocupación por el dinero. Por subsistir. Claro, por subsistir y porque asumir demasiada... También lo que sucede con ciertas formas de arte y con ciertos artistas es que se vuelven como líderes de cultos. Y esos líderes de cultos lo que hacen es crear, de hecho, una base de fanáticos. Sí. Y el problema con los fanáticos es que los fanáticos son absolutistas. Sí, y se vuelven doctrinas, Exactamente. se vuelven no hay ninguna tiranos, posibilidad de se vuelven reflexión. tiranos. Pero ¿qué tal si hablamos todos al tiempo? Con los fanáticos el problema es que no hay posibilidad de conversación ni de construcción. Sí. ¿Sí? Si hablamos todos al tiempo, pues puede ser interesante como experimento a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero yo no creo que más allá del experimento salga algo, ¿no? Sí. De pronto que hay mucho ruido cuando hablamos todos. Mucho ruido, pero de pronto de ahí pescas algo ¿o qué? Seguramente puedes pescar alguna idea que alguien que grite más. Hay que tener momentos de silencio. A mí me pasa, fíjate que a mí me pasa que mientras alguien más me grita, menos escucho. Como que más me cuesta escuchar. Pues menos le quieres parar bolas porque claro. Es un man ahí que es agresivo y tú no quieres esa onda. Claro, exactamente. Sí. Entonces como que yo escucho más a la persona que tiende a ser más callada. Ok. ¿Sí? A hablar en voz baja, a comunicarse de otra manera. Bueno, y si ¿no? llega alguien que estaba callado ayer y hoy te habla como loco. Yo puedo callar hoy y de hablarle como loco mañana también. Ah, bueno, bien. Entonces ya hay una intercomunicación, ya hay un sí, yin-yang. Sí, es que es así tampoco. Por eso yo no creo que haya que negar las emociones o los pensamientos humanos que o nuestra historia de vida o lo social nos diga que son negativos. A veces es muy importante reconocer la rabia, por ejemplo, o reconocer el dolor o la tristeza. Ahorita en Colombia hay mucha gente que tiene mucha rabia, de un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Cómo hacemos para que hablen? Y para que sientan empatía, porque, bueno, yo siento que del lado izquierdo no hay empatía. Sí. Hacia los de derecha que piensan que los pobres quieren todo regalado. Sí, no, primero pienso que la clasificación es perversa. Creo que llevarlos a una categoría de derecha, de izquierda, de liberales o de conservadores o de retrógradas, godos. ¿Pero los godos eran godos o no? No tengo ni idea, no lo sé. Pero creo que esas clasificaciones es lo primero que no nos hace bien. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, quitémonos todo eso, todas esas clasificaciones que además siempre tienden a ser reductivas, ¿cierto? Imprecisas, porque ofensivas. Estamos generalizando y estamos estereotipando a la gente. Sí. Colombia es un país que tiene dificultades grandes, que vienen de mucho atrás. Ahora, la única clasificación que yo tal vez defendería basado en hechos es quién puede comer con las 2.000 calorías diarias que se necesitan más o menos para que un ser humano pueda vivir. Sí. ¿Y quién tiene el dinero para pagar por esa comida y qué tiene que hacer para conseguir esa comida? Pero basado en hechos, o sea, nos basamos en hechos. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es saber la historia? Pero es que lo que pasa es que a veces la historia es sesgada. Yo creo que es importante. Quien te contó la historia, o sea, es que la historia está cambiando. Claro. Es irónico, pero la historia está en el pasado. Claro, por eso no hay una historia. A mí me parece que es importante conocer las historias. Las historias. Con H mayúscula, pero las historias en plural. Las historias y hacer método científico con eso. O sea, como que lee las historias y con tu método científico saca las conclusiones necesarias. Exactamente. Y la gente no hace eso. Y vas educando tu criterio. La gente no hace eso porque tampoco le enseñaron a amar pensar. ¿Sí? Amar pensar. Sí, creo que cuando la gente logre disfrutar, sentarse frente a una pregunta social muy importante y buscarle respuestas y no encontrarla, ¿sí? O no encontrarlas, ahí van a pasar cosas súper interesantes. Sí. Entonces los problemas en Colombia tienen que ver con la distribución de los recursos. Sí. Fundamentalmente creo que es eso. De ahí se desprenden 1000 ramas que vienen de atrás y que siguen para adelante, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, y es que mientras haya concentración de las riquezas
va a haber gente que va a estar sufriendo porque va a haber gente que va a ser pobre económicamente. Pueden ser muy ricos espiritualmente, psicológicamente, ¿no? Desde su personalidad, desde sus principios, que creo que es mucho lo que existe en Colombia. Nunca había visto yo una juventud en mis 4 décadas de vida tan comprometida, tan creativa para la protesta, tan sintiéndose que es el momento de actuar, ¿cierto? Sí, yo estoy contento, o sea, estoy triste por las vidas que se han perdido, pero estoy contento porque se ha despertado la gente. Sí, yo creo que es eso. Hay un despertar que es muy bello en este momento. Pero bueno, en este momento te voy a hacer una pregunta importante. ¿La lógica o los sentimientos? ¿Lo que es lógico o los sentimientos? Lo que pasa es que no creo que se opongan necesariamente. No, pero hay gente que es como que deja llevar por sentimientos y pierde la lógica. Y hay Sí, gente que es lógica y se olvida los sentimientos. Sí. Eso se llama amor, exactamente. amor. Eso dice Carlos acá, estoy totalmente de acuerdo. No, pero eso es en cuanto a sentimientos. Pero en lógica es como... Las cosas tienen que ser así. Lo que pasa es que no sé si y es te lo más refieres balanceado. a la racionalidad. Pero, y sacamos los sentimientos a un lado porque eso no sirve acá en la lógica. No, yo creo que de nuevo volvemos al yin y al yang. Fíjate, tan bonito. Yo pienso que hay que buscar un equilibrio y que estamos, de hecho, diseñados para que tengamos una parte racional y una parte emotiva. Y todo ocurre en nuestro cerebro, que es fantástico. Sí. A mí cada vez más el estudio del cerebro me parece apasionante y me parece lo más necesario para dirigir actores y para actuar. Neurociencia, súper importante. Ir aprendiendo sobre eso, ir conociendo sobre eso. Fíjate que yo no defiendo ni la racionalidad ni lo emocional. Yo pienso que están para complementarse, ¿sí? Cuando uno logra, por ejemplo, ponerse un espejo, ¿no? Sí. Metafórico, y verse, y analizarse, y estudiarse, ¿no? Y a partir de ahí transformarse, eso es fantástico. Pero se necesita a veces la rabia para poder preguntarnos ¿por qué tengo rabia? ¿Cómo es esa rabia? ¿Dónde la siento? ¿Dónde está en mí? ¿Qué es lo que me está pasando físicamente, anímicamente? Porque tengo rabia o porque me siento triste, ¿sí? Eso se parece al taoísmo. Es que tiene mucho que ver. O sea, ¿sí? Todo lo que me estás diciendo es como que, ¿de dónde estoy? ¿Dónde me están pasando esas cosas? ¿Por qué me siento así? Y me enfoco en mí mismo, es encontrar una paz interior. Es lo mismo que la actuación. O sea, un actor se debe preparar desde el interior y encontrar una paz interior y tratar de expresarla ante el mundo. Así es. ¿Eso es taoísmo? Sí, yo creo que sí, fíjate, yo creo que va por ahí. Lo que pasa es que, claro, pasa un poco lo que está pasando afuera, ¿no? Las sirenas, el mundo, las sirenas, sí. La gente, el afán, ¿no? Esa idea de producir. Entonces, y todo el mundo está en su propio universo. No tenemos el tiempo para sentarnos y decir, alto, ¿cómo estoy en este momento? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Y trabajar sobre eso. Sí. Porque todos vamos de afán. Tenemos una prisa increíble. Yo no sé por qué tenemos prisa. Cuando de hecho me parece que podríamos ir muy lentamente y sería maravilloso, porque es que parece que fuéramos a una carrera hacia la muerte, ¿sabes? Una carrera desbocada de ir rápido a todas partes, ¿sabes? Ganarle a los demás. ¿Puede ser el miedo a la muerte? ¿Qué es eso? ¿El miedo a la muerte de pronto? ¿El miedo a morir? Pero yo pienso que una persona... A que la gente se muera. Yo pienso que una persona que trabajó toda su vida obsesionada por el trabajo y por producir cada vez más y más, muere de un infarto a los 50 años. No disfruta la vida. Llegó más rápido a la muerte. Sí. ¿Sí? Para mí se trata de todo lo contrario. Yo quiero demorarme lo más posible en este tiempo que tengamos en este planeta. Claro. Y pensar y aportar y ayudar a los demás. Me parece que ese es un principio que para mí es súper importante. ¿Cómo sirvo a los demás? Si los directores pensaran así, el cine que tendríamos sería completamente diferente. Sí. Aquí estoy para ayudar a los demás. A la guionista, a la actriz, a la operadora de cámara, al productor, a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hago para servir a los demás, para ayudarles más? ¿Sí?
Yo creo que para mí, una de las cosas que toca hacer como comunidad es enseñar a enseñar. Ajá, eso es interesantísimo, eso está bellísimo. O sea, no solo enseñar a aprender, porque la gente a veces se disparan por allá, por otro lado y no ponen atención, pero sino enseñar a enseñar. Si cada uno de nosotros enseñáramos, aunque sea a hacer un berraco Mm, origami, mm. Eso está y te lo regalo bellísimo. y te lo enseño a hacer. Claro, Si yo te voy a hacer barra a ti, sí. porque yo te enseñé a hacer un origami. Ujú. Tú vas a ser mi alumno de alguna forma. Claro, Sí, eso está lindísimo y de hecho, qué curioso porque hoy alguien me lo mencionaba más y me decía, finalmente, tú has sido la persona que comparte una serie de conocimientos en los talleres y seguramente esas otras personas que los reciben también los replican en otros sets, en otras películas, etcétera. Pero ¿por qué no pensar en la posibilidad de que haya más guías? Yo no diría ni siquiera profesor o maestro, sino como más acompañantes en ese proceso de conocer cosas sobre el mundo, sobre la vida, sobre el comportamiento humano. Esa pues es una idea, gracias, está buenísima. Y me pones a pensar, porque me parece muy chévere esa idea de que haya más acompañantes. sí, o sea, me gusta, una de las cosas que me gusta de YouTube es que la gente comparte su Claro, conocimiento. claro. Y el Internet, o sea, el Internet ya, o sea, el Internet, gracias al Internet hay un nuevo despertar. También hay muchas distracciones. Sí, Hay sí. muchas distracciones que te botan por acá, te botan por acá, y como que tal, la selfie con el culo grande, las tetas grandes, y ya, sí, uff. Sí. Eh, pero unas cosas que estamos ahorita, en este momento, tengo esperanza de la humanidad, gracias a este momento, es que tenemos la oportunidad de compartir lo que sabemos y de enseñar a enseñar y de compartir lo poco que sabemos. Yo sirvo un vaso de agua así y sale el man haciendo, es así fácil, ¿no? Claro, claro. Yo creo que el gran peligro es acomodarnos. El gran peligro es sentirnos demasiado cómodos. Como que, esto está muy entretenido, muy divertido, no Sí, me da más. sí, Ahí yo creo que hay un gran peligro. sí. A mí me parece muy importante estar incómodos todo el tiempo. Cuando nos estemos divirtiendo demasiado por demasiado tiempo, yo creo que eso es problemático. Hay que incomodarnos, hay que incomodar al cerebro, hay que decirle, hay que darle la vuelta a las cosas. Y yo creo que ahí es cuando el arte y el cine están hechos para eso, para hacer de lo oscuro más oscuro, de lo grande más grande, de lo Sí. flaco más flaco, de lo gordo más gordo. Para eso está Expandir el el cine. conocimiento, Y darle la la vuelta. conciencia. Totalmente. Expandir la Esa conciencia. palabra se me ocurrió ahorita en una respuesta que te iba a dar, pero no sé por qué no me fui por ahí, pero creo que es que está de moda la palabra conciencia, ¿no? De awareness y Sí, etcétera. Pero sí, es un tema de realmente conciencia. Y cuando uno es consciente, uno está aprendiendo que aprende, sí, que tiene que ver con lo que tú decías de enseñar a enseñar también, sí. ¿no? Entonces y ese es un principio también desde la somática que es muy interesante. ¿Cómo estoy aprendiendo que aprendo? ¿Sí? Sí. ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué me cuesta aprenderme unas líneas? ¿Por qué me cuesta una marcación en escena? ¿Por qué me cuesta un movimiento de cámara? ¿Por qué me cuesta trabajar con cierta utilería o el arte de un set en general? Entonces, ahí hay una gran fuente de aprendizaje en ese tema de la conciencia. Uh-huh. Y la inconsciencia. Porque estamos hablando de la inconsciencia y ya estamos aquí en niveles La de... inconsciencia es cuando uno termina el set y termina de rodar. Uf, ahí uno está inconsciente. Cae inconsciente así contra el piso. Cae Ahí uno inconsciente está contra el piso. inconsciente totalmente, claro. Pero bueno, entonces, ¿qué sueñas? ¿Qué sueñas después de hacer una labor bien hecha? Yo creo que es muy idealista, pero yo sueño con un mundo en el que nadie muera de hambre. Sí, yo sueño con un mundo en donde no haya armas, por ejemplo, que es bastante difícil, pero sueño con eso y te voy a contar un sueño que tuve hace una semana. Y es que soñé que me disparaban en una calle en Colombia y me salvaba porque me
pegaban un tiro por la espalda, personas que venían en un carro como retrofuturista, está lleno de símbolos. Venimos ¿no? del futuro a salvar a Pablo Félix. Y me disparaban por la espalda, pero yo tenía un morral lleno de libros. La bala quedaba entre los libros y no me mataba. Yo caía al piso igual. ¿Cargas con mucho conocimiento? Yo creo que me ha salvado, pues yo creo que el sueño, yo creo que lo que me resume es que finalmente el conocimiento me ha salvado toda la vida. Yo creo que si no, yo ya me hubiera muerto. A mí me salva la literatura de los piratas de cuando tenía 12, 13 años, me ha salvado el jazz, me ha salvado la historia del arte, me ha salvado el expresionismo, me ha salvado los idiomas, me ha salvado la música, eso sí que me ha salvado muchísimo en general. Esos han sido como mis libros y la carga que llevo yo aquí, que es la carga que más que un chaleco antibalas. Más que un chaleco antibalas. Ahí está el conocimiento para darnos luz. En mis montajes teatrales siempre incluyo libros. Sí. Cuando los libros se abren, ya sé cómo crear el objeto para que salga luz de eso que se abre, ¿no? Es una especie de leitmotiv que tengo ahí en mis montajes. Pues no sé, a mí me gustaría terminar ahí la entrevista porque ese es el mensaje perfecto para terminar. O sea, como que tocas buscar el conocimiento, no sé. Carlos, ¿qué opinas? Sí. La luz y la oscuridad, hay que buscar las dos cosas. Como la combinación, si quiere haga una despedida. Ok. Y pueden seguir hablando un rato. No, pues hablemos más rato. O sea, yo no estoy incómodo acá y estamos súper bien. Sí. ¿Alguna despedida? Espera, pensando en el conocimiento. Acaba de decir Juan Pablo. Pero ¿cómo fue? Sueños y luz. No, conocimiento. O sea, para mí era los libros y el conocimiento es mi chaleco de balas. Claro. Así es. Creo que es lo que nos... Y me lo pongo acá porque si me matan el cerebro, pues paila. Claro, exactamente. Es un casco. hay que usar un casco. Mira, yo creo que, y esto creo que también tiene que ver con la dirección de actores. Cuando dirigimos una película, estamos dirigiendo realmente la construcción de los sueños del mundo. Sí. Y para eso también necesitamos mucha información para que esos sueños sean lo más enriquecidos posibles. Entonces, creo que en la medida en que tengamos más conocimiento, también vamos a poder filtrar también qué conocimiento nos sirve y qué otro no, y eso para cada quien será distinto, pero eso sin duda nos va a ayudar a dirigir la construcción de los sueños del mundo. ¿Tú crees que de pronto un genio que sabe de todo puede ser un buen actor? Sí, pero a alguien que a cualquiera de los indigentes o de las personas que viven en la calle en cualquier ciudad del mundo puede ser un buen actor, porque tiene un conocimiento de la vida muy amplio, muy grande y muy valioso, que de hecho lo mantiene con vida. Sí. Es un conocimiento, es como street wisdom, ¿no? Supervivencia. Es claro, supervivencia. Es saber cómo moverse en ese set. Una pregunta, ¿cuál fue el reto más grande como director de actores que has tenido? Buena. Creo que un reto grande fue haber dirigido una escena de una relación sexual de dos actores octogenarios. Esto es en la película ¿Porfirio? Candelaria de Johnny Hendrix. Menos mal. Porfirio la odio. No, yo Porfirio no lo he visto, desafortunadamente. Bueno. Pero creo que fue un momento difícil, pues de hecho, la verdad, imaginábamos con la producción que iba a ser difícil y realmente después fue muy fácil porque tenía dos grandísimos actores, Verónica Lynn y Alden Knight, dos grandes actores cubanos que quiero y amo con el corazón y llevo su recuerdo siempre. Y ellos realmente nos la pusieron muy fácil y fue fantástico ese momento precioso. ¿Entre más experiencia, más fácil dirigirlos? No necesariamente, fíjate. A veces es mucho más playful, más juguetón. Más juguetón, es mucho más juguetón un actor que no ha trabajado todavía mucho. ¿sí? Explora más, se arriesga más,
está más incómodo, ¿sabes? A veces los actores que tienen más experiencia, por su comodidad dicen, no, yo ya sé cómo miro a cámara. Sí, Pero también quieren expresiones o direcciones perfectas para que ellos se vean bien. yo creo que todo lo que pasa delante de la cámara es responsabilidad de la directora. Ok. Entonces, bueno, ¿prefieres ver gente nueva jugando o prefieres gente experimentada conteniéndose? Depende de la historia que esté contando también y depende de qué tan flexibles sean ellos y yo también, ¿no? Para dirigirlos. Para determinada escena también. O sea, Claro, que... en muchas películas que yo trabajé con no actores, por ejemplo, Sí. su devoción y dedicación a la película era absolutamente irrestricta, era del 200%. Entonces, había personas que caminaban desde su casa bajo un sol canicular terrible de las 2 de la tarde, ¿cierto? En el norte de Colombia, por ejemplo, Sí. para ir a ensayo. Y caminaban 2 horas para llegar a un ensayo de 3 horas y luego se devolvían caminando otra vez a su casa. No sé si eso lo haría un actor con mucha experiencia. Ahora, también creo que es importante que a los actores con experiencia, a los actores profesionales que han estudiado muchísimo, también se les permitan ciertos procesos que a veces se dan solamente con no actores. Una actriz colombiana que se llama Ela Becerra me preguntaba alguna vez por qué a nosotros no nos dan un entrenamiento como se los dan a un grupo de niños pescadores de un pueblito en el sur de México, ¿sí? ¿Por qué no se nos da ese entrenamiento a nosotros también de 3, 4, 5 semanas ¿Y para tú ver lo puedes qué hacer? pasa? ¿Tú haces eso? Sí, claro, yo Actores naturales. con no actores y con actores yo intento darles la mayor cantidad de tiempo y de recursos posibles para que puedan construir cosas, de provocarlos también, amablemente, con mucho cariño. 2 palabras claves para la dirección de actores: amor y humor. ¿Sí? Amor y humor. Amor y humor son 2 cosas súper necesarias. ¿Sí? No, y, lo veo, las arruguitas de acá. Es humor. Tiene como sonrisitas acá. Tiene sonrisitas aquí En las los ojos. comisuras de los humor ojos. pero también amor. Entonces, bien. Sí, sí. Pero... parte de las arruguitas también puede ser el guayabo que tengo en este momento. No, Porque anoche se nota como ojeras. él me invitó sí. a tomar anoche y su hermano también. Yo soy Y dark. entonces Yo tomo y vale verga a todo el mundo. caí y entonces hoy estoy pagando las consecuencias. El yin y el yang. Sí, ahí estamos. Y por eso tenemos una conversación tan interesante. Ahí está. Bueno. Ya hablamos de la inconsciencia, ya hablamos de los actores naturales. ¿Qué te parece dirigir una película? Creo que tienes el talento para hacerlo. Mira, yo tengo una cosa maravillosa en mi vida y es que mi padre es director de orquesta y es pianista, él es músico. Y ver a mi padre dirigiendo una orquesta a mí me alucinó, porque además yo empecé a verlo dirigir como digamos se trabaja ahora los ingenieros de sonido, trabajan los tracks de una canción. Sí. Entonces, oír a las cuerdas primero solas, ¿no? Donde había largos silencios, era como misterioso, pero después se sumaban los vientos y empezaban a complementarse. Y después se sumaba la percusión y se sumaban las cuerdas, se sumaban todas las partes de la orquesta. Y cuando esto sonaba era una cosa de oír Mahler o Wagner o Verdi. Era una cosa fantástica, ¿no? Entonces, creo que dirigir tiene que ver con eso. Por eso, a riesgo de que no me vuelvan a llamar a trabajar en ciertas películas, me parece un poco raro cuando me llaman y me contratan como director de actores. Sí. Y hay un director o una directora que dirigen todo lo otro que no son los actores. Sí. Pero eso es como si tuviéramos 2 directores de una misma orquesta. Eso es una cosa rarísima, porque es que además nunca vamos a empatar del todo para que esto suene de verdad como se propuso quien lo escribió, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a mí me parece muy raro eso de que yo dirija solamente actores, sobre todo porque después en el set no hay nada peor para un actor que tener 2 voces que le están diciendo 2 cosas diferentes. Sí. Esto es la muerte de la actuación, del arte, del cine, de la película, del presupuesto. Sí. Esta es la receta perfecta para el desastre. Sí. ¿No?
Entonces a mí me encanta ser coach de actores, prepararlos, y en la primera semana de rodaje yo me voy alejando porque tengo que dejar al director, a la directora, que ya agarren esas cuerdas, esos vientos, Esos esas actores por las maderas, cuerdas esos timbales. No, y ya. es títeres. Pongan ahí como las títeres. Ahí. Claro. Hagan lo que yo quiera. Yo digo que hagan esto. Pero la idea no es esa. Bueno. La idea no es que yo sé. la idea no es que hagan caso, sino que hagan arte. Eso es. ¿Sí o no? Eso es lo que Sí. estaba diciendo. Eso es lo que está diciendo. La idea es que no que obedezcan, sino que construyan. Que eso está... Venga, y eso no es bonito para lo de política que estamos hablando. Claro, porque es que también lo que yo creo es que no basta con el voto. Pero también nos... Pero ¿por qué tenemos que hacerle caso a No, es que no la tenemos- autoridad? La autoridad siempre tiene la razón. Hombre, para tener un orden, yo creo que es importante que haya un orden en la medida en que si no, creo que no subsistimos como especie. ¿Sí? Es decir, Si no le hacemos caso a la autoridad, no subsistimos como especie. claro, por eso los sueños que nos enseñan del último capítulo del capítulo 10 de la temporada, no sé si 5 o 6 de Game of Thrones, que es lo mejor que se ha hecho en el mundo mundial de la Sí. televisión, Sí. nos muestra que nos vamos a aniquilar si no existe cierto orden. Esa es una idea romántica que es interesante, pero el problema es que desaparecemos como especie. Ya ni siquiera podemos pensarnos como especie porque es la negación, ¿no? Sí. Es la negación de todo el destruirnos. Entonces, qué chévere que nuestros sueños nos narren como si nos matamos todos, nos vamos a destruir y aniquilar. Pero ¿te parece que deberíamos vivir de acuerdo a la naturaleza? Sí, de acuerdo con cierta naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Mira, yo creo mucho ¿Qué en... naturaleza te gusta? Me gustan mucho las elaboraciones que hay sobre la naturaleza. Fíjate que nosotros hemos superado la cópula animal y la hemos vuelto erotismo. ¿Sí? Sí. Hemos superado el hambre o la necesidad de alimentarnos y la hemos vuelto gastronomía. Hemos superado la necesidad de correr para salvarnos y lo hemos vuelto atletismo, ¿sí? Entonces creo en esas revaloraciones. Ahorita podemos decir que nuestra necesidad de acabar con las injusticias sociales y de que nadie pase hambre, lo volvimos socialismo y comunismo. No, yo no entiendo qué es eso, la verdad. Pero Son categorías. Son ¿Tú eres categorías. Mamerto o no? Es que yo no sé qué es eso. Yo te invité a este podcast porque yo pensé que tú eras Mamerto. Lamento defraudarte hora y media después. ¿Tú no eres Mamerto? No sé qué es eso. Y Ayúdenme, comunista. por favor, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Carlos, búsqueme a cualquier persona de la calle. Cualquier persona de la calle y me trae un Mamerto, por favor, ya mismo. Yo los tomo en Mamerto. Listo, gracias. Tráigame un Mamerto hoy Aquí en Los Ángeles yo creo que debe ser fácil encontrar mamertos. Pero ves cómo tendemos no, a ponernos nombres y a ponernos clasificaciones Sí, y ¿por todo qué? eso. Porque al cerebro le gusta clasificar, porque al cerebro le gusta sentirse cómodo. Y la comodidad es un gran peligro. Sí, ya sí, lo hablamos. yo digo, uribistas malparidos que los reas. Está mi cerebro pensando que estoy cómodo, pensando que la otra gente no tiene razón de ninguna. ¿Y por qué lo dirías? Porque los uribistas son unos reas malparidos y putas. Pero tú crees que todos son iguales. ¿Y qué es ser uribista? O sea, antes de Uribe, ¿qué eran esas personas? Antes eran gente de bien. Antes eran gente de bien que no le hacían nada de daño a nadie. No lastimaban a nadie. Solo se enfocaban en sus familias y producían trabajo, y cada vez la economía está más difícil porque toca generar empleo. Cuando tú piensas en un uribista, ¿qué sientes? ¿Qué ¿Qué sientes? No, ¿qué sientes tú? No tanto clasificándolo o diciendo que esa persona es, sino Sí. ¿qué te pasa a ti cuando piensas en un uribista? Siento un poquito de rabia y frustración. Ajá. Porque siento que son personas que
toman decisiones muy importantes sobre mi país, que es Colombia, Ujú. y que no está al tanto de la historia y de la empatía. Seguramente. Y tú que qué son- puedes... y que a la vez son hipócritas y... Y atenidos, y estudien vagos. Sí, dicen estoy en vagos, pero son... o sea, Son los primeros ignorantes. falta de compasión. No tienen compasión. ¿Qué hacer con esa rabia que tú sientes? ¿Qué hacer? ¿Cómo solo- utilizarla? No, yo... O sea, si tiro piedras o si me vuelvo violento, le doy razón a esos pendejos. ¿Y de qué sirve? Para nada. Porque igual ni siquiera te va a quitar la rabia. No, o sea, lo mío es como educar, como estoy haciendo ahorita. Yo quiero Exactamente. hacerse educar y enseñar que hay posibilidades de diálogo y hablar. Claro, claro. Eso es lo que estamos Exactamente. Por eso es que decirles uribistas malparidos, hijos Ese- de puta, gonorreas, pues no sí. sirve de nada. Pero liberar un poquito, o sea, como que da un gusto expresar lo que uno siente. Yo creo que es cuando uno tiene que tener una bolsa de boxeo, una punching bag y darle hasta... Sí. Porque si eso va a liberar endorfina o dopamina en tu cuerpo, pues está buenísimo. Ahora, eso se hace en 5 minutos o en 10 minutos y pasa. No, yo puedo durar ahí pegándole una bolsa. No, lo puedes hacer todos los días si quieres, pero el problema no cambia, no Sí. se arregla, Sí. ¿no? Hay que ir y sentarnos y hablar con ellos y con ellas, a ver qué logramos. Lo que pasa es que ahí necesitamos un buen árbitro. Exactamente. Entonces, como que, bueno, propongamos cosas para solucionar las cosas. Vean. Ellos también tienen que darle uno a la bolsa de boxeo. Claro, claro. Ellos también. Le pongamos un gimnasio. un gimnasio pacífico. Sí, Un exactamente. gimnasio de la paz. Un gimnasio de paz, eso está bueno. Donde lleguen los uribistas y los mamertos a pegarle puños y después les ponen una mesita con una agüita y hablen. Y yo O sea, creo que llegará un momento en el que encontremos que la raíz de todas esas dificultades y enemistades va a ser la misma. Sí, Yo creo que sí. el miedo. Exactamente, el miedo. El miedo. El miedo alimentado por la ignorancia. Porque es que es candela para la candela. Sí. Simplemente hay mucho miedo. Hay que perder el miedo a morir, primero que todo. Porque Sí. de ahí sale la religión. Sí. Del miedo Sí. a morir. O sea, Y si fíjate sabemos que vamos a morir. está buenísimo eso. Una conciencia de que este es nuestro tiempo. Por ahora Estamos es lo vivos único en este seguro. momento. Ujú, Y tal vez no tengamos exactamente. ningún otro tiempo. ¿Y por qué nos estamos Exactamente. odiando en este momento? Exactamente. Si estamos conscientes de que en algún momento vamos a morir, pues ya, listo. Aceptémoslo y sin miedo. Claro. Y más bien nos abrazamos y nos queremos. Exactamente. Nos queremos Exactamente. justamente en este momento que estamos todos juntos. Me parece muy poderosa esa idea que estás planteando, que es absolutamente existencial y de conservación de la especie humana. Es muy poderosa, me parece, y habría que replicarla muchísimo, porque además creo que no eres el único para nada que, Todo el mundo que piensa esté de eso acuerdo también. con, O sea, hay con mucha esa gente, idea. bueno, todo el mundo, porque si no estaríamos en caos. Pero mucha gente piensa igual. Entonces, como que Así es. pensemos en que tenemos esta vida, tenemos esta gente que queremos, todos vamos a morir y deberíamos estar viviendo esta existencia con amor. Qué manera tan bonita de despedir, por ejemplo. Sí, esta es la mejor. Nos pedimos 3 maneras, pero esta es la mejor. Sí. A menos Carlos, que hable, a menos que hable de... porque también Que también puedo hablar de cómics y puedo hablar de porno y puedo hablar de... podemos hablar de cocina, que a Carlos le gusta mucho, es Sí, chef. no, venga, páseme un whisky, Podemos hablar páseme un de whisky, páseme un recetas. whisky, Y ahora una sí mierda. podemos hablar del gin. La ginebra se descubrió en... Ahí está perfecto. ¿Sí? Ese es el final. Ah, qué nota. Qué rico, weón. Qué delicia de conversación. La sacamos del estadio. Babito, eres Qué muy chimba. inteligente, weón. Gracias. Gracias de nuevo por estar con Nerdopolitan. Por favor, suscríbanse para más información y más amor.